Del ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo catedrático. Nos acompañará también la colega periodista Talía Flores y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex viceministro de gobierno. Hace poco hacíamos un análisis con 3 expertos economistas sobre las expectativas que en este campo tiene el nuevo gobierno, partiendo de no tener un plan económico y solo el anuncio de un estado de excepción que deberá ser calificado por la Corte Constitucional y 2 proyectos urgentes que enviará: reforma tributaria y reforma energética. No conocemos más sobre eso. No hay ministro de Finanzas. Consecuentemente, todavía una incertidumbre el día de la posesión. En el tema político también hay más incertidumbres. La implicación que tiene el acuerdo de gobernabilidad, como se ha llamado desde el sector oficial, y pacto de la impunidad desde los sectores de oposición. Y la agenda camina: la toma de las comisiones, al menos las más importantes, como fiscalización, justicia, asuntos constitucionales, que ya están tomados y ya comenzaron a enviar mensajes: juicio a la fiscal, amnistía para un exministro que está perseguido por la justicia en el Ecuador. Es decir, hay un asunto claros. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? ¿Va a dejar hacer? ¿Va a dejar pasar? Incluso con mensajes que no han sido concretados sobre, por ejemplo, un tema de coyuntura: la posesión del nuevo Contralor General del Estado, el doctor Javier Torres Maldonado. El concurso concluyó, más allá del camino sinuoso, el tiempo, pero concluyó. Se eligió al nuevo Contralor y se envió a la Asamblea para su posesión. Querrán posesionarle porque, de lo que se conoce, se está dilatando, postergando, solo en un tema de formalidad, la posesión del nuevo Contralor, porque ya sobre el tema no hay nada que hacer, pero hay acciones que pudieran al menos postergar el funcionamiento pleno de la Contraloría, que se viene reclamando desde hace años. Quisiera ilustrar este diálogo. Precisamente este miércoles entrevistamos al asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, que, entiendo de buena voluntad, envió un mensaje de que no queda otra cosa que posesionar al nuevo Contralor del Estado. Pero veamos en la práctica, en la realpolitik, si eso va a ocurrir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor. En el caso del Contralor, la Asamblea lo único que tiene que hacer es cumplir con su facultad de posesionarlo. Esto es un procedimiento y un proceso más allá de lo controvertido que fue absolutamente terminado. La Asamblea no tiene nada que dirimir ni nada que decir en ese sentido. Entiendo que este será uno de los temas que deben formar parte de este primer orden del día la próxima semana. Bueno, absolutamente claro. Veamos si se pone en el orden del día y se cumple, porque a los políticos, hay que decirlo, entre la declaración y los hechos hay mucho trecho, como comúnmente se dice. Empecemos, doctor Gabriel Hidalgo. ¿Cómo ve estos desafíos en materia política que tiene el presidente Daniel Noboa? Buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a los amigos de Exa Radio Democracia. Estoy encantado de compartir con ustedes presencialmente, de saludarlo a usted en persona. Le decía que no nos hemos visto desde antes de la pandemia y me alegra verlo tan lleno de vitalidad. Bueno, lo que quiero decir con respecto a la circunstancia de la eventual falta de posesión, eventual negación a la posesión del doctor Torres como Contralor, es que se trata de una formalidad tramposa, ¿no? Lo que se ha tratado de decir. Están utilizando voces de la anterior asamblea, ¿no? De la asamblea del 4% de aceptación, para decir en las redes sociales que hay una formalidad que no se ha cumplido. Incluso una ex legisladora llegó a decir que el doctor Torres podría haber cometido perjurio. Y esto no tiene ni pies ni cabeza. La finalidad es evitar que por primera vez el Ecuador tenga un contralor independiente.
Antes siempre se nombraba al Contralor por la vía de la elección de las fuerzas políticas, y era lo que decía la Constitución. Se cumplía con la Constitución y el Contralor era bueno, el Contralor era malo, pero se cumplía con la Constitución. Ahora nuevamente vía de la elección a través de este órgano de participación ciudadana, a través de las comisiones de selección, a través del Consejo de Participación Ciudadana, y el concurso terminó. ¿Qué es lo que se está tratando de decir, estimado Miguel y amigos que nos escuchan y que nos ven? Se trata de decir tramposamente que el doctor Torres es vocal del Consejo Nacional Electoral, cosa que es absolutamente falso. Ya el doctor Torres pidió al Consejo Nacional Electoral que certificara si él está o no en ejercicio de una función en ocupación o digamos en posesión de una de las vocalías del Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo ya dijo, es que los hemos visto, es que son 5. O sea, uno miraba las noticias en los días de las elecciones y los miraba a los 5. Y entre esos 5 no estaba el doctor Torres. ¿Qué sí era el doctor Torres? Porque ya renunció a este cargo. Suplente. El suplente, por principio, no es titular. Si el suplente no es titular y solamente cuando se titulariza es eventualmente, eso significa que el doctor Torres no tenía impedimento de ninguna naturaleza, ejerciendo la titularidad del cargo que le impedía, según el Código de la Democracia, participar en este concurso. Muy bien. Consiguieron esta leguleyada, ¿no? Este fraude. Y tratan de decir, es que no podía porque era suplente y en calidad de suplente ha actuado. Pero es que por principio el suplente no es titular y por tanto no ejerce una función permanente. El espíritu de la ley pide que alguien que ocupa un cargo de forma permanente no ocupe otro al mismo tiempo. Y ese no es el caso del doctor Torres. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y con esto termino. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Tratar de convencer al bloque de la impunidad, porque ni ahí tiene apoyo esta descabellada teoría. Ni ahí tiene apoyo. Tratar de convencer dentro del bloque de la impunidad que se evite la posesión de un contralor que por primera vez sea alguien que no proceda de sectores partidarios, ideológicos, militantes, activistas, sino que sea un profesional que procede de la academia y de la función pública. Porque se ha podido revisar el currículo del doctor Torres y es PhD en Administración Pública, es abogado, es ingeniero comercial, tiene una larga trayectoria en la función pública, tiene una larga trayectoria en la Contraloría como funcionario de carrera y en otras funciones públicas que le permiten entender la dinámica del funcionamiento del Estado, que es precisamente lo que se necesita en este momento en una función pública de tan alta importancia. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el bloque de la impunidad? Evitar que alguien independiente como él, entre a revisar los casos que están pendientes de tratamiento en la Contraloría. Entonces, ya están moviendo las fichas, ¿no? Además, doctor Hidalgo, si me permite. Sí, encantado. No, si sería en el ámbito judicial, esto no es cosa juzgada, ya concluyó el concurso. Y ahora quieren buscar, con lo que usted dice, leguleyadas para tratar de entorpecer el funcionamiento del Contralor. Sí. Y además una cosa adicional que me parece importante decir. Si no lo posesionan, están violando la Constitución flagrantemente. Porque la Constitución no dice que pueden decidir sobre la posesión. La Constitución dice posesión. Nada más. Nada más. Entonces, si se oponen brevemente, están violando la Constitución con las consecuencias que eso podría acarrearles a los legisladores que quieran animarse a violar la Constitución. Y esto ya lo dijo el asambleísta Tayano, con lo cual yo diría que hay sectores dentro de la propia asamblea, dentro de la actual mayoría, que discrepan con esta interpretación descabellada. Es una interpretación descabellada que intenta convencer a los más ingenuos, a los más incautos, a los que ocupan una función asamblearia, que son legisladores, y que pues no entienden muy bien la dinámica de la política y el entendimiento y la interpretación y el control de la Constitución. Entonces, a ellos hay que decirles no caigan en esta trampa, porque son unos poquitos que están tratando de impulsar esta irracionalidad, pero ¿sabe qué? Si interfieren, ya se ha dicho que si enjuician a la fiscal, una profesional de
altísima aceptación social, altísima. Si enjuician a la fiscal, se meten en problemas que va a tener consecuencias incluso de legitimidad y en las calles. Si evitan la posesión del contralor electo, doctor Javier Mauricio Torres, si evitan esa posesión, eso va a tener enormes consecuencias. El bloque de la impunidad o los pocos que impulsan esta teoría podrían perder los espacios que todavía tienen y reducir sustancialmente la representación que tienen actualmente si se arriesgan a esta jugada mañosa. Bien, luego de la intervención del doctor Gabriel Hidalgo, quisiera saludar al doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de Gobierno, y consultarle cuáles son las grandes expectativas que debe tener el país en materia política, con esta suerte de incertidumbre, con el acuerdo de gobernabilidad calificado por quienes suscribieron, para otros el pacto de la impunidad. ¿Cuáles son esos desafíos? Partiendo de este hecho que ha señalado bien el doctor Hidalgo, la posesión del Contralor, que están tratando de hacer quizás juegos pirotécnicos, mirar, calcular qué pudiera pasar a alguien que no les gusta a este sector, a estos sectores políticos como Contralor del Estado. Muy buen día, Juan Manuel. Miguel, qué gusto saludarle, igual a Gabriel y a la audiencia. En esto, básicamente, me parece que tenemos que circunscribirnos a lo descriptivo, es decir, a verificar lo que está pasando y no necesariamente lo que debería acontecer. Es un acuerdo que no es únicamente legislativo, es un acuerdo político a tres bandas entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el grupo que sin duda alguna está detrás de la figura de el presidente Daniel Noboa. Y seguramente, y esto digo nada más en términos de presunción, porque no ha sido posible que tengamos en forma pública el detalle del contenido de ese acuerdo, pero seguramente por medio están una serie de propósitos que resultan difíciles que puedan ser conocidos por el pueblo ecuatoriano. De alguna manera podríamos decir son impresentables. Y en medio de todo esto, en el manejo estratégico de la situación, observo que con mucha habilidad están jugando a la pirotecnia, y esto que tiene que ver con la decisión de algún sector de impulsar la búsqueda de que no se posesione el contralor que ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que este anuncio sobre la continuación de un trámite de amnistía para el ex canciller Ricardo Patiño, forman parte de estos fuegos artificiales con los cuales se trata de desubicar a la ciudadanía respecto de la calificación. Porque a juzgar por estas discrepancias, quien quiera puede pensar que esa alianza, ese pacto, no tiene algún tipo de objetivos profundos y que puedan resultar reprochables por la ciudadanía. Yo estoy convencido que forma parte de un despliegue dentro de un marco estratégico, dentro del cual existe una agenda muy bien concebida, y estos otros distractores en donde aparece que la Revolución Ciudadana plantea unos temas y enseguida salen a ripostar los otros sectores diciendo que no están de acuerdo. En ese sentido, sobre lo puntual de su pregunta, yo creo que el país va a verificar que básicamente el presidente Noboa no va a tener problemas en la legislatura en cuanto a votaciones. En el debate siempre va a ser posible que existan voces discrepantes, pero ya en la toma de decisiones esa mayoría va a funcionar, lo que no significa que necesariamente estos otros objetivos, supraconocimiento público y que no estén ahí, no formen parte de la agenda y no vayan a ser desplegados por las tres fuerzas que están conformando esa alianza.
Y el doctor Fuertes, y el juicio político a la fiscal que han planteado, la amnistía que usted se ha referido al ex canciller, eso no va a pesar como un tema de presión. Aprobamos los proyectos, pero cumplan desde el gobierno lo que estamos planteando. Y no se trata de cumplir directamente. El gobierno, el presidente electo han dicho no, juicio a la fiscal no. Pero si se plantea, con el derecho que les asiste en la fiscalización, van a mirar los toros de lejos, pero si pasa, pasa. Y si tienen los 70 votos, lo logran. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Es que, Miguel, impulsar determinados objetivos no solo se lo puede hacer activamente, sino también desde la pasividad. Como suele decirse, a veces ayuda mucho el que no estorba. Y en ese orden de cosas es altamente probable que no se trate exclusivamente de buscar una solución de los problemas judiciales en los que están inmersos el expresidente Correa y otros personajes de la Revolución Ciudadana, vía una amnistía, por ejemplo, sino a través de los propios órganos de la Administración de Justicia. Porque hay que reconocer lo que constituye la realidad institucional. El trabajo de la Fiscalía llega hasta un punto, porque quien termina decidiendo, quien termina sentenciando a favor o en contra, no es la Fiscalía, son los jueces. De tal modo que, si yo me hago el loco, si yo no protesto siquiera, si yo no expreso mi discrepancia y dejo que pase lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia termina siendo manejada desde grupos políticos que tienen esos objetivos, no hace falta el juicio político a la ministra fiscal. Finalmente, el propósito de conseguir la liberación de estas condenas pasar por el órgano político estricto y haciéndolo más bien a través de un órgano político camuflado que vendría a constituir la Corte Nacional. Claro, por eso hay que leer bien el mensaje del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que decía, no, la justicia está allá. Nosotros no debemos de entrar en la justicia. Y con el argumento de Juan Manuel Fuertes, bueno, va a caminar la dinámica de la justicia con este concurso viciado, cuestionado, llevado a cabo por un impresentable Consejo de la Judicatura. Queda absolutamente claro, doctor Fuertes. Sí, entonces es muy factible que si se van produciendo esos hechos, desde el lado de la presidencia o desde el lado del Partido Social Cristiano digan, pero si nosotros políticamente no estamos haciendo nada, lo que estamos es respetando la independencia de las funciones y como este es un tema, materia de competencia de la Corte Nacional de Justicia, ya no es culpa que allá en la Corte hayan decidido de esa manera. Bien, la bienvenida a Thalía Flores, colega periodista. ¿Cuál es su lectura? Siempre nos ilustra en su columna, Primicias, su lectura de las expectativas que en materia política tiene el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa, que asume este jueves su posesión, y estos temas que han sido señalados tanto por el doctor Gabriel Hidalgo como por Juan Manuel Fuertes, respecto de las implicaciones de este acuerdo de gobernabilidad o pacto de la impunidad, como se ha señalado. Buen día. Buen día, Miguel, un saludo a tu audiencia y saludo también a Juan Manuel Fuertes y Gabriel Hidalgo. Bueno, está todo abierto, digamos, a lo que pueda suceder hoy día. Yo creo que el mensaje que el presidente Daniel Noboa dé justo el día de hoy al asumir el poder va a ser gravitante. Es más, está obligado a explicarle desde su discurso el día de hoy a los ecuatorianos los alcances del acuerdo que ha formado en la Asamblea Nacional, en la que, por ejemplo, el Movimiento Construye le han dejado por fuera, sobre todo en las comisiones más importantes, que son las comisiones económicas, la de justicia y la de fiscalización. Y entonces, hoy día esperemos, yo confío, no le veo haciendo otro discurso que no sea explicando lo que va a hacer en su gobierno, porque ya se ha mencionado también que llegamos por primera vez a la posesión de un presidente sin el gabinete completo. Entonces, todos los temas están por ser despejados y yo creo que el discurso de hoy día va a ser el inicio
del conocimiento general de los alcances que va a tener este gobierno, de los alcances del acuerdo que han formado en la Asamblea, y también de un tema importante de la conducta que van a observar, en efecto, como decía Gabriel Hidalgo, frente al tema de la Contraloría, y como decía Juan Manuel Fuertes, frente a la justicia. Disculpen que me autorrefiera, pero yo en mi artículo, o en el último, donde hablo exactamente de estos acuerdos, me había planteado que después del discurso del presidente Noboa como presidente electo en Washington, donde defendió y hizo muy bien el trabajo de la fiscal general del Estado, y también de las palabras del presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, de que el juicio político a la fiscal Diana Salazar no va. Eso tiene que cumplirse, pero si me preguntaba yo, que evitará que manipulen la justicia para sus objetivos, escudándose en aquello de la independencia de funciones, y creo que es muy claro, y ustedes han dicho con bastante lucidez, esa es una clave de la gobernanza y de lo que se viene, porque mucha gente dice, pero si la Asamblea han dicho que no van a haber ningún amnistía, inclusive han salido los propios dirigentes del Partido Social Cristiano y también voceros de ADN, el movimiento oficialista, a decir que no irá la amnistía para Ricardo Patiño como le estaban planteando, una amnistía que está propuesta desde la legislatura pasada, y que nada de eso habrá. Claro, pueda que, de acuerdo, digo, todos estamos en este momento, y permítanme que especule, un periodista no debe jamás especular, pero hay que poner los escenarios, porque ingenuos tampoco somos, que a lo mejor dentro de la Asamblea se mantenga, ¿no?, la equidistancia frente a esos temas, pero se utiliza la justicia, no solamente que no se desconozca al Contralor, sino que a lo mejor, como ya renunció el segundo que quedó, a lo mejor hay alguna otra presión y pueda que llegue la persona por la que ellos estaban apostando. En política, Miguel, sobre todo tú con tu larguísima y dilatada trayectoria periodística, y los dos contertulios, Juan Manuel con una experiencia inclusive en la gobernanza y Gabriel Hidalgo desde el análisis, lo único que uno no puede ser es ingenua y creerle lo que dicen exactamente, lo que verbalizan los políticos. Siempre hay que intentar ir más allá de eso y que intentar descifrar lo que está pasando en la Asamblea y lo que está pasando en el gobierno, porque claro, ¿quién puede entender a lo mejor que los nombres de algunos ministros que todavía no se anuncian sean parte también de los acuerdos? Todo está por definirse, y yo le doy una categoría de excepcional al discurso que vaya a dar el día de hoy el presidente Daniel Noboa, porque tendrá que dar respuestas a todas estas interrogantes que está haciéndose el país, y que obviamente no ha habido mayores reacciones porque es un gobierno que recién se instala hoy día. Talía, por lo que señalas, lo mínimo que puede haber es sospechas, nada más, no certezas, y nombres que han sido presentados este miércoles de nuevos ministros. Por ejemplo, Ivonne Núñez al Ministerio del Trabajo, ella ya mantuvo una reunión en las horas anteriores con el ministro saliente Patricio Donoso. Ella fue abogada en la primera etapa de Jorge Glass Espinel en el caso Sobornos. Es jueza en la Corte del Guayas, jueza laboral. El caso de Zaida Rovira, que se anuncia que va al MIES, ella fue defensora del pueblo, ella estuvo en la administración anterior, fue delegada del Consejo de la Judicatura en la época de la Revolución Ciudadana. Es decir, pudiera haber eso también, Talía, que refleje estos y otros nombres. Miguel, haces bien en mencionar esos dos nombres, porque mucha gente, cuando se dijo el antecedente vinculado a cosas políticas y a cosas legales, como que uno se duda, ¿no? Y dicen, ¿será verdad? Yo tengo la impresión que algo debe haber, porque no es posible que justamente entre los miles de grandes profesionales que hay en el Ecuador se llegue justamente a personajes, sobre todo a quien defendió al tío de Jorge Glass, entiendo, al señor Rivera. Así es, entonces, Ricardo Rivera. Por lo menos la gente empieza a decir, pero se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, ya sabemos que en política no hay ninguna pregunta que no sea buena. Cualquier pregunta es válida porque se tiene que despejar estas interrogantes. Y entonces resulta que tienen antecedentes vinculados al correísmo. Y hemos visto
contertulios, Miguel, y a la audiencia que es muy observadora de lo que pasa. Las declaraciones de los personajes vinculados al correísmo han bajado totalmente el nivel de crítica, explican todo, dicen que hay que esperar, que veamos qué pasa. Es un giro. Yo por momentos creo que esa frase que se ha repetido siempre de que hay derrotas que terminan siendo victorias, se están asimilando los correístas, ¿no? Que perdieron en las elecciones, en la segunda vuelta, y ahora que resulta que tienen el control de la Asamblea Nacional. Estas cosas también tienen que ser explicadas por el gobernante, si es que no quiere que el pueblo empiece a dudar de todas las cosas que nos ha dicho a lo largo de la campaña, y más vale, le dan credibilidad. Es un gobierno que puede hacer los cambios del país, inclusive por la ley de la gravedad ya no puede estar más al fondo de lo que estamos. Es un país quebrado, no tiene ni siquiera dinero para pagar los sueldos de diciembre, ni tampoco los otros beneficios que se dan en esa fecha. Tiene deudas por pagar inmensas, hay vencimientos que hay que pagar el próximo año. Por lo demás, nos viene el fenómeno del Niño, la gente está sin empleo, sigue huyendo por esa travesía terrible del Darién, y entonces de lo que se espera es soluciones, se espera cambios para que mejore la vida de la gente, no acuerdos que podrían poner bajo sospecha su gobernanza. Doctor Gabriel Hidalgo, sobre lo que han señalado usted, Juan Manuel Fuertes, Talía Flores, ¿qué debiera esperar el país del mensaje, no solo el mensaje, sino el inicio, la certeza que debiera dar el presidente Daniel Noboa? Porque puede ser gravitante lo que diga, y envíe mensajes de confianza y no de mayor incertidumbre. Porque si me permite, el éxito del presidente Noboa va a ser éxito del país. Nadie puede augurar un fracaso. Esperamos que haya éxito en su gestión por el bien del Ecuador, en lo económico, en lo político, en lo social, que el fracaso sería fatal para el Ecuador. No, si hay quienes esperan ansiosamente y apasionadamente que el presidente Noboa fracase. Sí hay. Bueno, los sectores que esperan recuperar el poder para poderse librar de las causas judiciales que tienen abiertas y otras sentenciadas. Ellos quieren apasionadamente que el presidente Noboa fracase, y no sé si alguien ya le ha contado al presidente Noboa, pero tiene que enterarse, o acaso estará jugando también con esa variable. Yo quiero retomar algunas de las cosas que han dicho los colegas, a quienes por supuesto saludo, a Talía, a Juan Manuel, estoy encantado de compartir con ustedes, les envío un abrazo fuerte. Vamos a ver, Juan Manuel decía, esto es una maniobra de pirotecnia política. Coincido plenamente, porque, y esto yo ya lo decía en mi primera intervención, pero no lo dije con este nivel de claridad. La maniobra consiste en poner en cuestión, en generar suspicacias, en deslegitimar a alguien elegido legítimamente. O me refiero al contralor, al doctor Torres, o en la doctora Salazar, que ha hecho su trabajo y que ha ganado cierto nivel de legitimidad social. Es pirotecnia. Tal vez no tienen los apoyos de otros sectores de la propia coalición, el Partido Social Cristiano y ADN, pero tienen los votos suficientes para llamar, por ejemplo, a la fiscal y acosarla. Tal vez no tienen los votos para destituirla, pero acosarla. Acosar a los ministros. Y con eso detienen el funcionamiento de la administración pública. Porque estos funcionarios tienen que estar permanentemente compareciendo, dedicando recursos públicos de su funcionariado para presentar informes, presentar comparecencias, asistir. Esa es una forma de detener el funcionamiento de la administración pública, aunque ellos se lleven a la boca las palabras de que queremos que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a todo el mundo. Falso. Eso en esa boca no es creíble. Coincido también con lo que dice Juan Manuel. No es lo mismo asumir una posición pasiva que oponerse activamente. Es decir, ya que el presidente Noboa, en esta comparecencia a algún organismo de la sociedad civil en Washington, dijo que no pondrá los votos para tal, tampoco dijo que se va a oponer activamente. Y ahora debería decirlo. Ojalá en este discurso de posesión decir activamente yo me opongo. Así como lo han dicho los socialcristianos, y esperamos que esa palabra se cumpla. Con lo cual, coincido con Talía, ¿no? Genera demasiadas dudas. Por ejemplo,
Luisa González, en algún momento, la expresidenciable del correísmo, actualmente me parece que es presidenta nacional de la organización, dijo que Noboa, y esto Noboa no ha salido a desmentir, que Noboa fue a tocarles la puerta para ser presidenciable del correísmo. Eso significa que tiene buena relación, que no está mal. En política está muy bien tener buena relación con todo el mundo, pero hay que establecer un posicionamiento ideológico y militante, y pragmático y programático. Bueno, si él tiene buena relación, insisto, que no está mal, significa que si era el presidenciable iba a gobernar con este mismo bloque que ahora le está apoyando. ¿Cuáles son los acuerdos que ya entonces había? ¿Cuáles eran los acercamientos? ¿Cuáles eran las coincidencias que está dispuesto en este momento? Porque en ese escenario, como en este, el actual, el real, como ese, el hipotético, ¿cuáles eran las consecuencias de tener ese bloque de legisladores y a qué tipo de acuerdos estaban dispuestos a llegar? ¿Acuerdos de impunidad? ¿De un juicio a la fiscal? ¿De detener la posesión del contralor? ¿De revisar la sentencia? Porque partamos de un hecho, doctor Sí. Hidalgo. El acuerdo es de parte y parte. No es que este sector de mayoría va a aprobar tranquilamente los proyectos que va a enviar el Ejecutivo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Yo sospecho que el presidente Noboa está mirando las cosas muy, digamos, con una perspectiva muy macroeconométrica. Y no está pensando en la dinámica política que sostiene las decisiones que impactan a la macroeconomía. Entonces está pensando que él tiene que impulsar una agenda de reformas en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia exactamente, en materia tributaria. Y dice, yo necesito una mayoría para esto. Y no está pensando que esas materias se sostienen también en decisiones de orden eminentemente político. Y me parece que ahí está cometiendo el mismo error que ya cometió el presidente Lasso cuando no miró a la administración pública como algo, como una mecanismo tremendamente complejo sostenido por decisiones políticas. Es decir, ¿a qué renunció el presidente Noboa en materia política? Yo quiero hacer este anticipo y señalamiento de la forma más frontal, pero también de mayor buena fe. Es decir, para que el presidente Noboa haga este tipo de examen con sus funcionarios de los ministerios que tienen el encargo de hacer la operación política y no descuiden el plano político, no descuiden el campo político en donde se discute no solamente aquello que sostiene las decisiones que a él le importan para su eventual reelección, que son aquellas que impactan la macroeconomía, el empleo, la seguridad, la salud, la educación, sino aquellas que le permiten sostenerse en el poder. Ya hemos dicho, yo en esa boca no creo posible. Yo cuando les escucho decir que esperan que el gobierno del presidente Noboa tenga éxito, porque ese es el éxito del gobierno, yo no me lo creo. No me lo creo, yo dudo, porque es lo que decía Thalía. Ese es el subtexto de la política. Si al presidente Noboa le va mal, que es suficiente que le vaya mal políticamente, ellos van a volver al poder en el 25. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿qué mensaje debiera enviar? Ojalá de certezas, de claridad, de lo que implique el acuerdo. Decir, él señaló en Washington, no hay líneas rojas para conversar con todos, aun cuando hay que glosar con construye, no han conversado, pero bueno, hay que conversar con todos. Pero en el tema de la fiscal y el tema de la impunidad, no vamos a transar. ¿Cómo plasmar eso en la realidad? Con mensajes claros, concretos, y no solo después decir, hay derecho a la fiscalización, se puede llamar a juicio político, nosotros no daremos los votos, pero no solo es cuestión de no dar los votos, sino que este ambiente puede deteriorarse en ese sentido. Un saludo a Thalía, siempre es un honor compartir con ella. Y quiero rescatar dos temas o dos términos que con insistencia los pronunció Thalía. El uno es ingenuidad y el otro es discurso. Y los dos están relacionados porque en política, en la macropolítica, no se puede en los hechos fácilmente se invisibiliza a los 3 minutos. De tal modo que respecto de lo que el presidente Noboa señala en su discurso de posesión, yo no tengo mucha confianza, más aún cuando él, creo que por
por ser auténtico, pero que puede terminar siéndole también funcional para el desempeño del cargo y no decir lo que se necesita como país que diga. Es un hombre muy parco, de pocas palabras, del mismo afro, mayor expectativa en lo que el presidente pueda declarar, sino más bien en verificar en los hechos qué es lo que está demostrando que efectivamente ha convenido con sus aliados. Porque en esto, Miguel y contertulios, no hay que perderse. Insisto en los fuegos artificiales. Recordemos, el señor Kronfle, sin que nadie le solicite, porque no fue en el entorno de una entrevista o algo por el estilo, lanza un mensaje a través, por si acaso, lo arrastra diciendo que es mentiroso. Luego, la señora González, no solo que dice que el presidente Noboa buscó ser candidato por la Revolución Ciudadana, sino que dice que no lo aceptaron porque encontraron infracciones tributarias en las que estaba inmerso. Inmediatamente, el señor Noboa va a la fiscalía a solicitar un acto urgente. Luego, se consagra este convenio en la organización de la Asamblea y el exalcalde Nebot habla de no intervenir en la administración de justicia e inmediatamente el expresidente Correa sale a arrastrarle diciendo que el burro hablando de orejas. En condiciones normales, cualesquier intento de acuerdo no podría concretarse o cualesquier acuerdo se caería frente a esta disputa enconada entre quienes son partícipes de esa alianza. Pero no pasa nada, lo cual está demostrando que me parece están llevando adelante, desplegando una estrategia para evitar lo que pasó en el 2021 con el acuerdo que había tenido prácticamente listo Guillermo Lasso con los mismos aliados. Porque allí, el instante que César Ron, por ese conflicto interno que no le favorecen para que sea el presidente de la Asamblea, sale a denunciar que en ese acuerdo estaba contemplado la revisión de los temas judiciales del correísmo, es que los medios explotan y obligan a que se caiga el pacto. Ahora se están manejando de esta forma y están logrando el objetivo, porque hoy observo que en amplios sectores del país hay una permisividad sobre este pacto que se ha generado y sobre el cual, insisto, no sabemos en detalle, pero sí es fácil olfatear. Permítame, Juan Manuel, recordemos la historia reciente. ¿Qué le pasó, aun cuando las cosas sean diferentes, a Lucio Gutiérrez? Diciembre de 2004 echó abajo a la Corte Suprema de Justicia de entonces, puso la pichicorte, vino Bucarán, quien estaba procesado, y simplemente, ¿qué le pasó a Lucio Gutiérrez? Abril de 2005 se cayó. ¿No pudiera ser eso un ejemplo, aun cuando no sea totalmente similar, pero un ejemplo de que, si bien en este momento pudiera haber permisividad que usted dice, el momento de las concreciones pudiera ser otro el panorama? Va a depender, Miguel. Sin duda alguna es un referente, pero claro, son momentos históricos distintos. ¿Yo qué es lo que a título de hipótesis planteo sobre lo que debe estar siendo parte de ese acuerdo? Uno, que Daniel Noboa no vaya como candidato en el 2025, porque ese instante son adversarios. No creo que sea factible que él termine siendo el candidato de estos tres sectores. Siempre es posible, no lo veo muy probable. Si es que él no va a ser el candidato en el 2025, entonces a estos dos sectores les va a interesar que tenga un gobierno básicamente sin muchos bloqueos. Y en ese orden de cosas tiene una ventaja, que en comparación con el fracaso que ha implicado el gobierno del presidente Lasso, a quien en algún artículo el año anterior con mucha claridad y argumentación, Talía Flores en un análisis señalaba que el presidente se ha vuelto un meme, eso le va a favorecer, porque frente a una gestión mala,
cualquier gestión mediocre termina resultando mucho mejor. Claro, ahí tiene que resolver el problema económico, porque en principio parecería que al presidente Noboa le toca raspar la olla, pero supongo que están tomando las previsiones para contar con algunos recursos. Ahora, si es que en la gestión administrativa hace cosas interesantes, incluidas las de simple administración, las comunes y corrientes, y si logra hacer algo más que eso, siempre es posible que la población pierda de vista el involucramiento en otro tipo de asuntos en los que además, como estamos señalando, es altamente probable que la intervención sea a título de omisión, a título de dejar pasar. En consecuencia, tanto para las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los medios de comunicación, que buscan precautelar no solo el reconocimiento de la real política, sino también cara al público respecto de ese pacto que aparece poco menos que un acuerdo cívico, es de esas condiciones o si por el contrario, allí hay gato encerrado. Claro. Thalía Flores, ¿qué mensaje debiera enviar el presidente al asumir el poder que generen hechos positivos, expectativas y no más incertidumbre? ¿Debiera aclarar lo del pacto y sus implicaciones? Miguel, permíteme primero reconocer la gran memoria de Juan Manuel de acordarse de un artículo que escribí hace un año exactamente por estas fechas, y en ese artículo sobre el presidente Guillermo Lasso yo había contado que Rafael Correa reveló que Guillermo Lasso le llamó para hablar de gobernabilidad, y era la época donde Lasso estaba criticando a los socialcristianos de ser muy cercanos a Correa. Esa es la política. Por eso que voy a reiterar la palabra ingenuidad que creen los políticos, nos atribuyen a la gente, a la sociedad civil, a los periodistas y a todos, cuando saben que nosotros siempre sospechamos cualquier palabra, y no es una sospecha, digamos, de mala fe, es una sospecha sana para descubrir qué hay detrás de lo que están así acordando. ¿Cómo podemos pensar que no ha sido hecha con compás, escuadra y regla? Al milímetro se ha diseñado el reparto de las comisiones en la Asamblea, porque le han reservado las comisiones económicas para el presidente Noboa, para que cuando mande los proyectos sean tramitados de manera diáfana, en los tiempos que sean normales, y él se sienta contento. Pero sin embargo se reservaron la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia. En la de Justicia tienen por sí solos los correístas mayoría. Entonces, si es que uno no es capaz de hacer las lecturas, y la gente dice a algunos, y me han comentado a mí, pero si todavía no asume la presidencia, ya le están criticando. Es la misma gente, y ahí quiero responder a un planteamiento tuyo que fue comentado tanto por Gabriel como por Juan Manuel. La gente en este momento no está reaccionando, Miguel, porque han dejado este momento solamente en manos de los que hacen opinión, de los periodistas y los analistas, cualquier cuestionamiento, y eso interpelo a la sociedad, que tiene que tener una posición más activa, no en el mensaje, no en el WhatsApp que le mandan el comentario entre ellos y ya creen que hacen política y ya creen que están participando. En las veces pasadas, y cuando tú recordabas lo de Lucio Gutiérrez, no solamente fueron los medios de comunicación, fue la gente que se echó a criticar eso, y sabemos cómo terminó. Ahora ven cualquier cosa y ponen un mensajito, arman un meme, que ahora son tan divertidos hacer eso, y creen que con eso ya han participado en la política nacional, y dejan cualquier cosa. Entonces, que sean a veces los ingenuos periodistas quizá los que se pongan digamos en la mira, ¿no?, en la diana, como dicen los españoles, y que a lo mejor sean blancos de todas las críticas. Yo planteé, y lamento tener que referirme, pero no represento a ninguna organización, a ningún partido, ni siquiera a un medio de comunicación. Yo escribí el 7 de noviembre algo que se llamaba Un caramelo envenenado para Daniel Noboa. No es que la mayoría le armaron así porque ellos son unos santos, y los correístas y los socialcristianos se volvieron lo máximo de demócratas. Tienen su agenda, y entonces allí es cuando uno le dice al presidente Noboa,
que tiene que defender su discurso y tiene que defender los hechos, porque él ganó las elecciones porque el pueblo confía en él y le escogieron entre todos los candidatos, entre 8 candidatos, porque creen que es la persona que le va a conducir al país para sacarle del momento más oscuro que estamos viviendo. Y a mí, por ejemplo, que siempre leo, y tú haces, igual los analistas hacen los análisis más finos, inclusive miremos las delegaciones del exterior que están llegando a la transmisión de mando hoy día. De Estados Unidos han delegado al embajador, que es una gran persona, es el que más ha hecho los últimos años, creo, por el Ecuador, pero yo quiero recordar el mensaje del embajador Michael Fitzpatrick cuando ganó Noboa. Él dijo en un discurso que ganó el voto pacífico de toda la población nacional y que fue un firme sí a la democracia y un no a los narcos y a los terroristas, un no a los testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos, cierra comillas. Ese discurso es el que tiene que el presidente Noboa acordarse todos los días, porque no podemos pensar, repito, que de pronto todos quieren la gobernanza, que todos están pensando en el país. No, tienen sus agendas, y por eso bien ha hecho Juan Manuel en recordar ese rifirrafe entre Rafael Correa. Claro que él se pelea con todos y a veces uno no lo toma en cuenta, pero le dijo todavía no era presidente de la Asamblea, a Henry Kronfeld, dijo: estás mintiendo, nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer, las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. Por favor, yo sé que han dicho que no, han salido a mencionar que no, ADN ha dicho que no va, pero estamos viendo que a lo mejor no necesitan tramitar en la Asamblea, tramitarán en la función judicial. Estamos viendo que vienen representantes de otros países, representantes internacionales, y se horrorizan con lo que está pasando en el concurso para designar a los jueces, y aquí nadie del gobierno, ni del que sale, ni del que entra, dicen una sola palabra. ¿Qué nos pasa como sociedad, Miguel? ¿Por qué ese silencio colectivo, dejando que unos poquitos den diciendo, perdonen que use esa expresión tan coloquial? Porque la gente tiene que hacerse responsable, pero tiene que hacerse responsable porque tiene que seguir el día a día, no solamente, como digo, para hacer el comentario del WhatsApp y darse por servidos, sino para seguir las líneas, sobre todo levantar la alfombra y ver qué hay debajo de la alfombra, porque ahí se juntan a veces todas las basuritas y todo aparece perfecto. Entonces yo lo que quiero es que la sociedad sea responsable, repito, y que siga el día a día de esto, y por eso yo pienso, ¿no? La única forma en la que uno puede conocer es la palabra, y yo sí creo pues que pocos en el mundo y pocos en el país son presidentes del Ecuador, y entonces el discurso más importante de su vida política será la que hoy día pronuncie el presidente Noboa, en la que tiene que darnos las claves de por qué hizo ese acuerdo, de por qué inclusive no ha podido completar su gabinete. Él dijo ayer en una declaración excepcional que la gente pensó, los periodistas pensaron que no iba a hablar, y se acercó a hablar. Él dejó entrever, y tengo la impresión, y uno suma las piezas, ¿no? Porque esto es como un ajedrez, que hay que saber mover las piezas para hacer jaque mate y descubrir qué es lo que quieren. Entonces, cuando dijo que del gobierno más o menos ha habido obstáculo, tengo la impresión, es solo una impresión, por favor, a los que graban pedacitos para poner y hacer que uno diga lo que no dijo, el contexto es que tengo la impresión que el presidente Noboa se refería a que no se hizo el trámite expedito en la Cancillería para la nacionalidad ecuatoriana de la próxima ministra de Gobierno. Creo, es simplemente una idea que tengo yo, porque no por nada dijo el presidente Noboa lo que dijo ayer. Bien, muchas gracias por estas reflexiones al doctor Gabriel Hidalgo, al doctor Juan Manuel Fuertes y a la colega Talía Flores. Temas de interés. Estas expectativas con el nuevo gobierno, ojalá sea un mensaje claro, convincente para el Ecuador, porque finalmente, de buena fe, sin temas políticos, si le va bien al presidente Noboa,
que es el deseo de los ecuatorianos, le va a ir bien al país. Si le va mal, le va a ir mal al Ecuador. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. It's a wonderful time. Make a wish, make it shine. It's a wonderful time. Playing music with my friends.